En este marco iniciamos la primera mesa de este foro con el tema desaparición de niñas, niños y adolescentes en México, causas y consecuencias. Esta mesa tiene como objetivo presentar un marco general de la situación de las desapariciones en México. La primera ponencia de esta mesa lleva por título "No solo son datos, niñas, niños y adolescentes desaparecidos", y será presentada por Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Juan Martín Pérez García es psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2010 ha sido director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Cuenta con una experiencia amplia en la defensa de los derechos humanos, especialmente derechos de la infancia y poblaciones callejeras. En su trayectoria destaca su participación en la integración de varios órganos consultivos de la administración pública. A nivel internacional es integrante del Comité Coordinador y el Consejo de Administración de la Red Internacional de Trabajadores de Calle, que articula profesionales de 47 países. Es miembro de la Red Internacional de Emprendedores Sociales, Ashoka, y fundador de Comenta Diálogo de Saberes, donde trabaja como consultor internacional. Ha publicado diversos libros, revistas y periódicos en México, Perú, España y Francia. Juan Martín Pérez García tiene la palabra. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este foro. Y bueno, para nosotros tiene, como lo he comentado anteriormente, mucha relevancia que suceda esto en el recinto del Senado de la República, como parte de la Cámara de Origen de lo que será la próxima ley general sobre personas desaparecidas. Y bueno, quisiera en esta perspectiva compartirles con más detalle algunos de los datos que tenemos del análisis que hemos realizado ya por varios meses en torno al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que, como saben ustedes, está a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, quisiera en esta primera reflexión compartirles que cuando estamos hablando de desaparición de personas, como saben, es un crimen de lesa humanidad, porque trastoca al menos tres elementos básicos en la perspectiva de los derechos humanos. El primero tiene que ver con la dignidad de la persona. Alguien que es víctima de desaparición no solamente se ve privado, digamos, del ejercicio de todos sus derechos, sino que tiene un impacto en el entorno inmediato, es decir, su familia, su comunidad, la sociedad, y precisamente tendríamos todas y todos que sentirnos increpados, cuestionados, indignados por este acontecimiento. Un segundo elemento, digamos, que tiene la desaparición, por supuesto, corresponde al dominio, al ejercicio de poder sobre el cuerpo de otras personas. El cuerpo y la vida, digamos, como tal. Y hago énfasis en ello porque cuando estamos hablando de desaparición, en realidad es una puerta que puede tener distintos caminos cuando al lograr abrirla sabemos qué sucedió. Es decir, de las cosas que hemos identificado en perspectiva, particularmente con niños, niñas y adolescentes, es que en el caso de la desaparición de mujeres, adolescentes que estamos llamando alerta, ahora les comparto algunos datos sobre ello, hay una relación directa con el crimen organizado para ser utilizadas como esclavas sexuales, es decir, víctimas de trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, también hemos venido alertando ya hace mucho tiempo, años expresamente, que otro de los efectos y posibilidades que al localizar a adolescentes varones después de haber sido denunciada su desaparición, hemos podido identificar en casos concretos el uso por parte del crimen organizado para, digamos, uso de armas de uso exclusivo del ejército, tráfico de drogas. Hay casos, por ejemplo, en la Sierra de Durango que se han documentado de adolescentes esclavizados para el levantamiento de drogas.
Quizás ustedes recuerden este caso paradigmático de Edgar el Ponchis en el estado de Morelos, que fue criminalizado y con una campaña bastante lamentable impulsada por el ejército, se llegó al extremo de considerarlo como el sucesor del Beltrán Leiva, y cuando se le encuentra es un adolescente de 14 años que, si ustedes recuerdan o traen en la memoria la imagen, es un chico con una fragilidad física que sería imposible pensar tan solo en lo que se le atribuyó de 200 homicidios, e incluso se recordarán que directamente fue señalado como el responsable de colgar unos cuerpos en la autopista de Cuernavaca o la autopista del Sol. O sea, lo que quiero decirles es que nadie escuchó cuando fue detenido y presentado ilegalmente por el ejército ante los medios de comunicación que fue levantado. Y está todavía disponible este material en internet, en YouTube. El niño lo que plantea es: fui levantado y era drogado para cometer los delitos. Y en su autorresponsabilidad reconoce participación en 4 hechos. El Ponchis fue víctima de desaparición y estaba siendo, digamos, reclutado de manera forzada por los grupos criminales. Fue detenido posteriormente el llamado Negro Radilla y está siendo procesado por delitos de crimen organizado, pero no por reclutamiento forzado, porque nuestra ley, nuestros códigos no tienen considerado este tipo penal, que además ya ha sido solicitado por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en marzo de 2011 al Estado mexicano, y que tenemos pendiente. Pero otra de las cosas que hemos también encontrado o explorado es que en el caso de niños y niñas pequeños que desaparecen con sus familias, como recordarán los casos en Tamaulipas o Coahuila, donde poblados enteros o grupos de familias amplias han sido desaparecidas, obviamente en muchos de estos casos sucede el homicidio. Pero, sin embargo, el hecho mismo de la desaparición como crimen de lesa humanidad tendría que llevarnos a pensar en el caso mexicano más allá de los datos que son fríos, que después, cuando hablamos ya de miles, termina siendo no personalizado, es decir, como si no nos tocaran a nadie de nosotros o de nuestro entorno. Quizás por ello es que tenemos no solamente la indignación global con el caso de Ayotzinapa y estos 43 estudiantes que tienen rostro, que tienen una historia, que tienen un entorno familiar y que debemos de seguir recurriendo a ello como un caso paradigmático, porque nos permite entender que, así como estamos hablando de 43 víctimas de desaparición, estamos hablando oficialmente de 23,000. Recordarán el primer dato oficial que se dio por la subsecretaria en su momento de Derechos Humanos, Elía Limón, de 27,000 casos, pero la base de datos es tan frágil que se está moviendo, no tiene muchos elementos, y en este apartado, para ir un poco entrando con datos que están disponibles para ustedes de manera digital, les voy compartiendo. Aquí hay que primero agradecer y destacar el trabajo inicial que hizo José Merino y Jessica Sarquín a través de Data 4, quienes se metieron a procesar y a limpiar la base de datos. Hay que destacar, reitero, ese trabajo técnico sin el cual sería muy difícil poder acceder y realizar algunos cruces o análisis de tendencia. Les sugiero que puedan mirar algunas de las publicaciones de José Merino y Jessica en la revista Nexos. Hay varios bastante interesantes que podrían ayudar a comprender más el potencial que puede tener un sistema de información de calidad. Sin duda es el que tenemos y tiene muchas fallas, pero nos ayuda a entender algunos elementos. Lo primero que observamos es, como preocupación, la invisibilidad de niños, niñas y adolescentes en este registro, que da 6,725 niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad que han sido reportados como desaparecidos. Esto representa, en términos porcentuales, el 30% de estas personas desaparecidas entre 2006 y 2014. Aunque, obviamente, cuando se hace el análisis por entidad federativa, la proporción estadística cambia. Entidades pequeñas como Campeche representaría, por ejemplo, el 64% de las personas desaparecidas del total. O, por ejemplo, Tabasco, igual otra entidad, podría representar el 60% de los casos. Otra de las cosas que identificamos es que alrededor de la mitad de las niñas, niños y adolescentes que desaparecieron, es decir, el 49%, eran mujeres.
Y esta proporción cambia también de acuerdo al análisis de las entidades federativas. Por ejemplo, en Oaxaca representarían el 82% de las desapariciones, es decir, mujeres adolescentes como tal. Las entidades donde se concentra el mayor número de personas desaparecidas de 0 a 17 años entre 2006 y 2014 son Tamaulipas, con 1,914 casos, el Estado de México con 562 casos y Guanajuato con 419 casos. Las entidades donde se concentra el mayor número de niñas y mujeres adolescentes desaparecidas son Tamaulipas, con 609 casos, Estado de México, con 396 y Guanajuato, con 263. Hay que destacar que las entidades federativas que siguen, por ejemplo, en esta secuencia están también el Distrito Federal y que uno no se podría imaginar que el Distrito Federal pudiera tener una presencia amplia, digamos, de desapariciones. En el caso, y aquí entraré un poquito a la complejidad, en el caso de niños, niñas y adolescentes, y que se ha convertido precisamente en uno de los principales motivos por los cuales no se hace la búsqueda de manera apropiada. Y es que hay un error de pensamiento, suelo explicar esto en el Estado mexicano, me refiero a sus instituciones, y hay que incluirnos todas y todos también, es que consideramos a los niños y niñas como responsabilidad de las familias. Y eso implica que el que no estén con sus familias es su responsabilidad y no asumimos que es responsabilidad del Estado. Eso significa, en sentido común, que quien tiene que buscarlos, y como sucede en la vida cotidiana, son las propias familias. Como se ha localizado muchos de los cuerpos o restos humanos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, ha sido por las búsquedas que realizan las propias familias. Ese error de pensamiento está muy colocado y lleva a prácticas nocivas en la función pública, particularmente en los ministerios públicos, que sin que esto esté escrito en ninguna ley, recordarán que hasta hace muy poquito tiempo se tenía que esperar 72 horas para poder realizar la búsqueda de un niño o una niña desaparecido o extraviado, el CAPEA. Hace realmente poquito, no más de 3, 4 años, que se logró modificar esto porque no existe ningún marco de ley, habrá sido una normativa interna o administrativa, pero vean cómo una decisión administrativa representa un impacto negativo en la búsqueda de niños, niñas y adolescentes. Segundo problema, en términos de los prejuicios de los funcionarios y funcionarias. Si esta mujer adolescente tiene el cabello pintado, como hay muchas testimoniales, la respuesta grosera y ofensiva de los funcionarios es: búsquela con el novio, búsquela en los hoteles cercanos de su casa. Si hay posibilidad o presunción de que algún familiar haya sustraído al niño o la niña, ya no investigan porque entonces se considera que es un tema de conflicto y de pleito entre parejas. Es decir, estos elementos que están en el sentido común de considerar a los niños como propiedad familiar y como responsabilidad de la familia se convierten, reitero, en uno de los grandes problemas para que podamos tener no solamente búsquedas profesionales, sino incluso iniciar la búsqueda de niños, niñas y adolescentes. Las organizaciones que trabajan e investigan el tema de trata han documentado y señalado a nivel internacional que las 3 primeras horas después de la desaparición son claves. Les invito a que recuerden el caso reciente, hace como 3 años, de una niña en el Estado de México, en Texcoco, que fue robada por una persona presuntamente de origen centroamericano y en 24 horas estaba en El Salvador. Se emitió alerta Amber y esta niña, de acuerdo, después de cuando fue detenida la persona, este varón salvadoreño que la tenía la niña, declaró que había sido llevada a El Salvador vía terrestre. Es decir, pese a la alerta Amber, hubo trayectos largos en el territorio nacional, cruzó las autoridades migratorias y fue entregada por una mujer a la que esta persona que se la había robado se la dejó encargada, y esta mujer, cuando aparece en la alerta Amber en un programa de televisión, identifica a la niña y la entrega a las autoridades salvadoreñas. De tal suerte que son muy pocos casos donde de manera inmediata se puede actuar y, como destaco, tiene esto siempre en beneficio de la víctima la posibilidad de ser localizada.
Como no sucede esto de manera inmediata, tenemos entonces una poca probabilidad de localizar a niños, niñas y adolescentes cuando sucede este tema de desaparición. En el caso de CAPEA se han hecho algunos estudios periodísticos, quisiera referir uno de hace 2 años que realizó el periódico El Universal, y de acuerdo a la petición de información, las autoridades de CAPEA reportaron que localizaban en general el 70% de las denuncias de extravío de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, 30% no eran localizadas ni vivas ni muertas. Me refiero a niños, niñas y adolescentes. Eso significaría, solo en un pequeño ejercicio, que cada año de los reportes de extravío o desaparición de niños, niñas y adolescentes en Distrito Federal estaríamos teniendo un rezago, digamos, de 30%, en los cuales no sabríamos su paradero. No hay datos que permitan concentrar lo que las distintas procuradurías tendrían. Les invito a que noten, quien ha estado siguiendo el caso, que por varios años en la estadística criminal que emitía la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal aparecía los datos de CAPEA. A partir de que comenzó a verse este tema como preocupación y verse politizado, desapareció de las estadísticas criminales públicas y ahora hay que pedirlo solo bajo el sistema de información pública. Esto, como es evidente, atenta contra el derecho a la protección de niños, niñas y adolescentes y evita que esto tenga un carácter público o de preocupación pública. Quiero compartir otros datos con ustedes en perspectiva, que de 2012 a 2014 el número de niñas y mujeres adolescentes de 0 a 17 años desaparecidas incrementó 191%, es decir, pasó de 404 casos a 1.179 casos, mientras que el incremento de la desaparición de la población masculina de la misma edad, es decir, de 0 a 17, solo incrementó 14%. En el ámbito de adolescentes, que es donde vemos la mayor preocupación y los datos que, digamos, tiene la alerta, son 2.506 casos entre 15 y 17 años de edad que han sido reportados como desaparecidos y desaparecidas entre 2006 y 2014. Quisiera destacar que la mayoría de los adolescentes, de las y los adolescentes entre 15 y 17 años de edad desaparecidos, 65%, 7 de cada 10, eran mujeres, y en los estados de Campeche y Aguascalientes esto representa 9 de cada 10. Las entidades donde se concentran los mayores casos de mujeres adolescentes de 15 a 17 años desaparecidas, como ya se han destacado, es Estado de México, Tamaulipas y aquí aparece Baja California. De 2012 a 2014 el número de mujeres adolescentes desaparecidas incrementó de 172 casos a 612, mientras que en el caso de los varones solo incrementó 74%, perdón, no di el porcentaje de mujeres, de 255%, en el caso de varones 74%. Es decir, la perspectiva de género o los crímenes asociados por su condición de género podrían, digamos, es evidente y podrían llevarnos en muchos casos a señalar un posible final como feminicidio, con las dificultades legales que tenemos en distintas entidades federativas que no está tipificado este delito. Voy cerrando con una última reflexión. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que hice mención hace un rato, en las observaciones que hizo el Estado mexicano el 10 de junio del 2015, destacó su preocupación por el alto número de homicidios, desaparecidos y el grave impacto que está teniendo la estrategia de lucha contra el crimen organizado en la infancia. Llama y hace la invitación al Estado mexicano a que se replantee esta estrategia por el impacto negativo, pero particularmente destaca que en los procesos legislativos, especialmente en desaparición forzada, los niños, las niñas y los adolescentes tienen que estar presentes y obviamente de acuerdo a la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes promulgada el pasado 4 de diciembre de 2014, tendría también esta ley que estar transversalizada y en sintonía con ello. No es un tema sencillo, es un tema que está aún invisible y vale la pena que espacios como este los multipliquemos y, como decíamos también al inicio, comenzar a escuchar las voces de niños, niñas y adolescentes. Ustedes pudieron escuchar al experto de Naciones Unidas refiriendo que las víctimas de desaparición forzada, prefiero niños y niñas, no son solo aquellas que no localizamos, sino también los hijos de las víctimas adultas, los niños y niñas compañeros de ellos en las escuelas. Es decir, en este país, frente a un dato aproximado de 27,000 desapariciones, no hay una política pública, no hay una estrategia de comunicación que le explique a estos
miles, millones de niños, qué está sucediendo y por qué no los encontramos. De tal manera que les invito a que le pongamos rostro, a que pensemos en Evelyn, a que pensemos en Israel, en Monterrey. Es decir, hay muchos niños, niñas y adolescentes que tienen rostro, nombre, historia, vida, que ha sido truncada por el delito de la desaparición, y reitero, es un crimen de lesa humanidad que tendría que mantenernos indignados y buscar que cuando menos en el marco de ley pueda quedar reflejado y presente un capítulo, un protocolo de búsqueda específico y los agravantes que pudiera significar esto para cuando los perpetradores se atrevan a tocar a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, gracias por digamos, esta escucha, y seguiremos también dialogando con nuestras colegas con muchas otras miradas y ángulos sobre este tema. Gracias. Muchas gracias al director de la Redim. Continuamos con las voces de los y las desaparecidas en México, ponencia que presenta Alejandra Nuño Ruiz Velasco. Alejandra Nuño es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex. Ha sido abogada y posteriormente directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en donde representó víctimas de violaciones de derechos humanos en casos ante la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos. También ha sido cuarta visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y luego directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Actualmente es consultora independiente en temas de derechos humanos y trabaja de manera muy cercana con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua. Alejandra Nuño tiene la palabra. Pues muchas gracias en nombre del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, porque con esa cachucha vengo. Quiero agradecer a la Red por los Derechos de la Infancia en México y en particular a Juan Martín y por supuesto al Senado de la República por esta invitación. Y bueno, toda nuestra solidaridad, como se ven por supuesto con la señora Esperanza, con Nadim y con muchas otras de los familiares que van muy atinadamente a participar en este espacio que jamás podemos nosotros ni nosotras reemplazar. Y no puedo empezar mi presentación sin preguntar qué estamos haciendo con nuestra infancia y juventud. Hace 2 días nos confirmaron, y justo hablando Martín del reclutamiento forzado, que Ricardo Sánchez Torres, un joven rarámuri, un joven tarahumara, que se había desplazado forzadamente con su familia a la ciudad de Chihuahua, cuando el crimen organizado intentó reclutar a sus primos, fue asesinado. Ricardo tenía 18 años. Hace unos años perdió a su madre y a su tía en un accidente automovilístico y hace menos de un año perdió a su primo, que también fue asesinado luego que unos meses antes hubieran huido de sus captores, que preferían verlos muertos antes de dejarlos libres sin que trabajaran para ellos. La violencia en la Sierra Tarahumara ha significado que el gobierno de Estados Unidos recomiende a sus connacionales no viajar a Chihuahua y especialmente no ir a ese majestuoso lugar lleno de tanta belleza natural y cultural. Y aunque ayer por la noche el gobernador César Duarte nos señaló que hay seguridad sólida en esa región, lo vivimos todos los días en Chihuahua. Ricardo estaba desesperado. En su comunidad en Uruachi los tenían amenazados y los perpetradores de los crímenes son conocidos por todos, como pasa en muchos lugares de México. A la impunidad y la violencia siguieron la destrucción de sus propiedades y las propiedades de su familia, la quema de sus cosechas y la continua amenaza de que si volvían a la comunidad los matarían. Ricardo era parte de los 185,000 desplazados forzados del estado de Chihuahua en los últimos años, pero también era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con toda su comunidad, lo cual agrava tremendamente la situación y por supuesto pone en duda la responsabilidad internacional de México al no proteger a personas bajo un cuidado especial de instancias internacionales de derechos humanos.
De acuerdo con el reciente informe de UNICEF, la principal causa de muerte de los niños entre 12 y 17 años en Chihuahua es el homicidio. Y ahorita nos decían de desapariciones, también es la principal, digamos, es la edad en donde más se dan las desapariciones. Pero no solo en esa entidad donde hay preocupación. Como sabemos, y justo Martín nos acaba de recordar, el Comité sobre Derechos del Niño expresó preocupación por el hecho, y cito, que la situación de violencia armada, el tráfico de estupefacientes y la lucha contra la delincuencia organizada hayan causado la muerte de numerosos niños, incluso casos de ejecuciones extrajudiciales. Y eso es lo que sucede en muchas partes del país. Si no asesinamos a nuestros jóvenes, los desaparecemos. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta octubre y noviembre del año pasado, porque en este momento no hay actualización, respectivamente por jurisdicción en el Fuero Común o Federal, existían 27.639 personas desaparecidas, las cuales el Estado insiste en calificar como no localizadas. El registro también nos dice que la mayoría de estas personas son jóvenes. De 15 a 19 años hay 4,000 reconocidas, 277 personas desaparecidas, lo cual da un 15.47%. De 20 a 24 años hay 3.481 que dan un 12.59%. De 25 a 29 hay 3.328 que dan un 12.04% de las cifras totales. Es decir, que del total de las desapariciones registradas oficialmente, el 40.10% se encuentra entre los 15 y los 19 años. Por eso justo estamos completamente de acuerdo con la representante de UNICEF cuando habla que el Estado, esta proporción significaría que el Estado debería de reforzar los esfuerzos especiales en relación con las personas jóvenes desaparecidas. Adicionalmente, y por lo que respecta al sexo de las personas, sabemos que de las 968 personas reportadas como no localizadas en el Fuero Federal, el 17.76% son mujeres, mientras que el 27.23% de los reportes en el Fuero Común corresponden a las personas de este sexo. También los datos oficiales nos demuestran que Tamaulipas es el estado con mayor número de desapariciones reportadas, seguido por el Estado de México, y ahí vamos igual a los niños desaparecidos, pero después le siguen Nuevo León, Jalisco y Chihuahua. Y aunque en muchos casos se ha demostrado la corrupción, colusión y tolerancia de las autoridades municipales o estatales, como ya lo decía Ariel Dulitsky hace un momento, el 96.5% de los casos es investigado por tales instancias y solo el 3.5% se encuentra en el Fuero Federal. En relación con las personas extranjeras, el registro reporta solo 307, es decir, un 1.11%, lo cual es la mejor expresión del subregistro, porque sabemos que miles de migrantes que cruzan anualmente por este país y muchísimos de ellos sufren todo tipo de vejámenes, incluidas las desapariciones en su trayecto, como también lo acaba de mencionar Ariel, esto sabemos, por supuesto, porque lo han denunciado muchísimas organizaciones que les acompañan. Pero eso es lo que sabemos, con la prudencia y desconfianza que puedan significar estos números. Lo que desconocemos es mucho más. La tipología de la desaparición, como mencionaba previamente UNICEF, cuántos desaparecidos forzadamente, quién o quiénes son los perpetradores de las desapariciones. Tampoco sabemos el grado de colusión o complicidad de las autoridades. No tenemos información georreferenciada por municipios o comunidades, y los datos oficiales menos dicen algo sobre patrones o sobre desapariciones colectivas, masivas y reiteradas en determinados lugares. Otra cosa que el registro no nos da es un análisis comparativo de las desapariciones a lo largo del tiempo, como ya decía Juan Martín, para identificar rápidamente lo que es una realidad, que las desapariciones siguen cometiéndose de manera descontrolada en nuestro país. Hace un año el propio Registro Nacional hablaba de 26,000 personas desaparecidas, ahora tenemos 1,600 más, un poquito más, reconocidas oficialmente.
Apenas la semana pasada, Amnistía Internacional daba cuenta de 2 casos paradigmáticos de desapariciones colectivas, en Ayotzinapa, Guerrero, y en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y justo ayer recibimos en las oficinas del CEDEM a varios familiares que estaban buscando a su familiar desaparecido justamente en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en donde han desaparecido más de 350 hombres jóvenes. Y básicamente la tasa de desaparición en esa ciudad tan pequeña da a 202 personas desaparecidas por cada 100,000 habitantes. Y seguramente pasará lo mismo en muchísimos municipios y comunidades de este país. Pero dicho lo anterior, la información que nos aporta el registro es valiosa para hacernos una pequeña idea de la magnitud de las desapariciones en nuestro país, aún con el registro que ello signifique, ya sea por la falta de denuncia, por la desconfianza de los familiares, por la ausencia del inicio de averiguaciones previas o carpetas de investigación, por determinar los hechos como reportes de desaparición o al calificar los hechos como un delito distinto, por ejemplo, privación de libertad, abuso de autoridad, negación del servicio público, y sea porque en algunos casos efectivamente no está tipificada la desaparición, o porque simplemente no se tiene la voluntad para visibilizar las cifras de la Fiscalía en la realidad y la dimensión que todos esperamos y necesitamos y exigimos, ¿verdad? Ariel hablaba muy claramente la importancia de las cifras y la información fiable. Tiene que ver con las políticas públicas proporcionales al drama que necesitamos en este país. Entonces tenemos una pandemia, ya decían hace rato, una epidemia de desapariciones forzadas que ha sido calificada como una crisis humanitaria. Pero el problema no termina ahí. La búsqueda de las personas muchas veces es nula, al igual que la investigación sobre la responsabilidad de quienes la cometieron. En muchos foros se ha repetido ya que los familiares son quienes buscan e investigan y con ello ponen en gravísimo riesgo, como lo sucedido a 3 mamás desaparecidas en Chihuahua que estaban buscando a sus familiares desaparecidos, en un caso ya asesinado, y que fueron desaparecidas, y al día de hoy, ahora no solo buscamos a sus hijos y a sus hijas, buscamos también a las mamás que buscaban a los hijos y a las hijas. Pero también conocemos, por supuesto, de casos en Sinaloa, en Zacatecas, en Sonora, de desapariciones de familiares o ejecuciones de familiares que estaban buscando desesperadamente a sus seres queridos. La impunidad y la negación del derecho a la justicia que por regla rodean a las violaciones de derechos humanos en nuestro país ha significado que en los últimos 3 años México sea el estado con mayor número de peticiones presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera anual. Nunca antes México había estado con el mayor número de desapariciones y ahora en 3 años consecutivos estamos allá por la nula investigación y ausencia de justicia. Seguramente esta información ya es más conocida y hasta podemos acostumbrarnos a escucharla, lo cual espero que no sea así, por supuesto, lo decía la señora de la Peña, es una realidad que no podemos acostumbrarnos a ella, pero el impacto que la desaparición genera en las familias y en la sociedad es algo que jamás dejará de doler, ni dejará de ser medido en su justa dimensión. El duelo inconcluso, la pérdida de apetito y de sueño, la culpa, el miedo, el coraje, la tortura continua por la incertidumbre del paradero de su ser querido, si come, si duerme, si tiene frío, como muchas madres lo han señalado. El desplazamiento a otras ciudades o el exilio a Estados Unidos porque la exigencia de justicia conlleva varios riesgos. La falta de oportunidades para los jóvenes que tienen que dejar los estudios porque generalmente la persona proveedora es quien desapareció, el aumento de deudas que tenía la persona desaparecida, la falta de pensión, la estigmatización que viven las familias, el bullying que sufren los niños y los jóvenes en las escuelas, los alarmantes índices de desórdenes alimenticios, el empobrecimiento y la desintegración familiar son solo algunas de las secuelas que vemos diariamente. Para darles un ejemplo, Alan, ahorita lo veremos, es uno de los chicos a quienes le desaparecieron a su papá y después le asesinaron a su tío. Alan trabajaba, no solo dejó de estudiar, Alan trabajaba 2 turnos seguidos en la maquila, 24 horas seguidas, para llegar solamente a una sesión de acompañamiento psicosocial en el CEDEM. Y ante ello la pregunta es, ¿cómo hacemos primero para erradicar las desapariciones y segundo, o paralelo, para reconstruir el tejido social? En la experiencia del CEDEM,
que representa 124 casos de personas desaparecidas y acompaña a 350 familiares, porque ya el grupo interdisciplinario de expertos independientes nos hablaba de la potencialidad de cómo se potencian, por supuesto, los familiares que buscan a las personas desaparecidas. 224 son mujeres, son las que están buscando a los familiares desaparecidos, pero de esos casi el 30-33%, 124 son niños y niñas. Esa pregunta, por supuesto, es muy difícil de contestar, pero hemos empezado, al igual que otras organizaciones y colectivos, a apoyar para que se organicen, a tener espacios de acompañamiento psicosocial, a exigir la búsqueda de sus seres queridos y a crear y fortalecer redes de apoyo. Hemos visibilizado ante medios de comunicación la problemática, hemos aprendido de experiencias comparadas en otros países, estamos trabajando en proyectos de recuperación de la memoria. También nos hemos sumado al movimiento de familiares de personas desaparecidas para dar insumos que se reflejen en el contenido de la Ley General sobre Desaparición de Personas. Y en tal sentido quiero compartir que en agosto pasado se celebró en Chihuahua un encuentro regional sobre familiares de personas desaparecidas y organizaciones que les acompañamos. Este evento se sumó a una serie de consultas de familiares que desde la sociedad civil se hicieron en diferentes entidades de la República. En él participaron personas provenientes de Baja California, Chihuahua, Coahuila, el Distrito Federal, Durango, el Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Prácticamente una tercera parte de los estados de la República estaban representados en ese espacio. Participamos 224 personas en total y tuvimos que decirle a muchas personas que lamentábamos, pero que el espacio ya no daba para poder invitar a más. El documento, del cual el Senado ya tiene una copia, y la Redim también, pero también se lo dejamos a Juan Martín, se compone de una presentación general, un apartado sobre cuestiones generales y luego aborda diferentes temas que preocupan a los familiares en la zona norte del país. La búsqueda como prioridad en todo, el registro de personas desaparecidas, investigación, identificación de personas, consecuencias legales y familiares de la ausencia, económicas, patrimoniales, sociales. También, y aquí quiero hacer énfasis, se resaltan las consecuencias diferenciadas de los niños y las niñas y termina con pequeñas reflexiones. Es decir, no solamente hay, ya lo decían, 3 tipos de desapariciones, pero yo me centro en la obligación dual, por una parte de prevenir y erradicar la desaparición de niños, niñas y adolescentes, y por otra parte de proveer atención inmediata e integral a los niños que tienen algún ser querido desaparecido. Y cuando celebramos el encuentro, si me pueden poner por favor, sabíamos que las consecuencias emocionales de esta tortura varían dependiendo de cada persona y sus características particulares. Las niñas y los niños manifiestan mayormente tristeza, angustia, ansiedad, desesperación, una sensación de incertidumbre constante, problemas para dormir, disminución del rendimiento escolar, problemas de conducta y sociales, tanto en la familia como en la escuela. Teniendo en cuenta que en la consulta, participación y voz de niñas y niñas no solo es indispensable desde la perspectiva psicosocial, sino también es uno de los principios fundamentales de la Convención sobre Derechos del Niño, queríamos evidenciar la importancia que conlleva que a las niñas y los niños se les respete su derecho, porque es su derecho, a un espacio propio donde puedan compartir experiencias relacionadas con la desaparición de un ser querido. Porque es un hecho demostrado, aunque muchas veces no lo veamos o no lo queramos reconocer, los niños y los niños saben perfectamente lo que pasa con un ser querido desaparecido, aunque los papás traten de ocultarle la información. Y también, digamos, muchos de esos niños y niñas, y tenemos en el CNE muchos videos, los niños y las niñas se suman a las exigencias de verdad, justicia y reparación. Tenemos una nieta de la señora Emma que tiene 8 familiares, hombres desaparecidos en un mismo evento, el Día del Padre, todos los hombres desaparecidos el Día del Padre, y la chiquilina de 7 años dice frente a las cámaras: yo quiero que me lo regresen con vida porque vivo se lo llevaron. O sea, ¿de dónde aprende la niña a decir lo que todos sus familiares están diciendo, verdad? Por ello, mientras que las personas, ¿no?, adultas intercambiaban ideas sobre el contenido de la ley general, varios niñas y niños diseñaron y pintaron este mural que ustedes están viendo, el cual está formado por 3 imágenes sucesivas.
En la primera, niños y niñas representan la felicidad en la que vivían y ellos fueron los que, digamos, los que diseñaron, ¿no? Se pusieron de acuerdo y ellos dijeron qué era lo que querían plasmar en el mural. Entonces, la primera es la felicidad que vivían antes de la desaparición de su ser querido. El corazón roto es la siguiente imagen y significa todo el sufrimiento por el que han tenido que pasar después de la desaparición de su familiar. La última imagen representa lo que les identifica como grupo conformado, en el caso, en su encuentro con el CEDEM, la fuerza nacida del amor por sus familiares desaparecidos que les permite continuar en la búsqueda y en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Ya para ir cerrando, yo terminaría diciendo que la desaparición de personas es cada vez una mayor prioridad de las instancias internacionales. Hace años, unos cuantos años, el Comité de la CEDAW emitió las observaciones finales respecto de México. Y dentro de las 3 recomendaciones prioritarias hablaba de mujeres desaparecidas y el tema de la alerta Amber, y como recordamos, también hay una sentencia de la Corte Interamericana en campo algodonero que podría ayudar a que el Estado adopte medidas adecuadas y oportunas en este caso. El Comité sobre Derechos del Niño, pero también el Comité sobre Trabajadores Migratorios y sus familias también han hecho recomendaciones puntuales. Y hay que recordar que el próximo 13 de febrero México tiene que responder al Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas sobre las 3 recomendaciones prioritarias que le emitió hace exactamente un año, que grosso modo tienen que ver con acciones de búsqueda, con investigación de los hechos, protección de sujetos procesales, etcétera, y registro de personas desaparecidas. Necesitamos una ley que retome los más altos estándares de protección en la materia, que se apegue a lo que los colectivos de familiares ya han dicho, ya han aportado, que también parta de un enfoque diferenciado para tener medidas especiales de protección. Hoy hablamos de niños, pero tenemos que hablar de mujeres, de personas con discapacidad, de migrantes. El reto en la ley es increíble si realmente nos tomamos en serio la particularización de la situación de muchas de las personas desaparecidas. Como ya también lo dijo, por supuesto, Jesús Peña, sobre la importancia de rescatar lo que han dicho los familiares, y también coincidimos que la ley no va a ser suficiente, ¿verdad? Necesitamos un Estado fuerte que trabaje para erradicar y prevenir las desapariciones, así como para buscar a las personas desaparecidas, brindar justicia y reparación a sus familiares. Pero también necesitamos muestras de fraternidad, de humanidad y del sentido de común de la sociedad, de esa humanidad, solidaridad y empatía que tanto nos falta para ponernos en los zapatos de los familiares que albergarán hasta el último momento la esperanza de encontrar a su ser querido. En la medida que la sociedad asuma que las desapariciones nos afectan a todos y todas, avanzaremos a ir sanando un poquito y en parte el tejido social tan deteriorado. Y quiero terminar narrando que hace muy pocos días, en el vecino país, Guatemala, siempre nos sorprende para bien y para mal, pero hoy nos sorprendió para bien. Se logró la detención de militares y exmilitares por la desaparición forzada de más de 550 personas en el destacamento militar de Cobán, en Alta Verapaz. Estas personas desaparecieron a principios de la década de los 80. También se detuvo por la desaparición forzada de un joven de 14 años que fue literalmente arrancado de los brazos de su madre por militares en octubre del 81 como represalia en contra de su hermana que se había escapado de una de las cárceles clandestinas. Marco Antonio Molina Teyssen era uno de los 5,000 niños desaparecidos en Guatemala durante el conflicto interno guatemalteco. La familia Molina Teyssen, que aún en el exilio en Costa Rica siguió incansablemente luchando por la búsqueda y la justicia de Marco Antonio, tuvo hace 10 años 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y finalmente logró que se aprendiera y empezara a procesar a los responsables, algunos por lo menos. Si bien celebro, por supuesto, el tesón, la valentía, la fortaleza y el enorme amor que ha hecho que la familia no desista, aún en los peores momentos de desesperanza, yo espero que eso nos sirva de ejemplo y que no nos tardemos 35 años para que las instituciones del Estado asuman con seriedad y diligencia la obligación de buscar y localizar a las personas desaparecidas, de prevenir mayores desapariciones, así como de garantizar justicia y reparación para sus seres queridos. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Alejandra Nuño por su exposición.
Seguimos con la tercera ponencia de esta mesa, que lleva por título El impacto de la desaparición para niñas, niños y adolescentes y sus familias, que es presentada por la licenciada Liz Sánchez Reina, de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. Liz Sánchez Reina es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1996 ha trabajado a favor de la vivencia de los derechos humanos mediante la colaboración en acciones de incidencia legislativa, investigación, trabajo comunitario, promoción y defensa desde organizaciones sociales en Oaxaca, Tlaxcala y Nuevo León. Particularmente en Oaxaca y Tlaxcala, contribuyó en procesos que impulsan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres de las comunidades y pueblos indígenas. En Nuevo León colaboró en la organización Alternativas Pacíficas durante 2009 a 2011, que atiende a mujeres en situación de violencia. Actualmente es integrante de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Asociación Civil, donde, entre otras actividades, acompaña desde 2011 al grupo de familias de personas desaparecidas. Liz Sánchez Reina tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación a Redim. Y bueno, pues antes el tema que a mí me toca es el impacto de las desapariciones para niños, niñas y sus familias. Antes de entrar de lleno en ello, quiero contarles un poquito el trabajo que ha hecho la organización donde estoy, CADAC, en el tema de desapariciones. Los primeros casos que llegaron a CADAC fueron en 2009. En 2009 empiezan a llegar madres de hijos, policías que habían sido desaparecidos. Llegó un grupo aproximadamente de 8 mujeres que buscaban a sus hijos y a partir de ahí empezó un acompañamiento integral de CADAC. Estos muchachos, policías desaparecidos, fueron presuntamente desaparecidos por elementos de las mismas corporaciones donde trabajaban. Si quieres moverle por favor a la presentación. En ese momento la violencia social empezaba esta creciente que sobre todo tomó un contexto todavía más fuerte en los siguientes años. Luego de ese primer acercamiento llegaron otras madres quienes confluían en reuniones periódicas para comentar los casos, es decir, revisar los expedientes y apoyarse mutuamente por estar viviendo la misma situación. Luego, 2011 fue un momento muy importante, si se acuerdan es cuando atravesó la Caravana del Consuelo por el país, impulsada por el entonces activo Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Su paso en Monterrey, que es la imagen que puede verse ahí abajo, fue ocasión para tener una primera reunión con la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León. Antes de eso se cuestionaba en la Procuraduría qué pasaba con el avance de las averiguaciones, pero no había una respuesta concreta, es decir, no había la actuación correcta de parte de la Procuraduría y ese momento en que va el Movimiento por la Paz y que confluyen más madres que tienen a hijos desaparecidos, es la ocasión para empezar esa interlocución con la Procuraduría. A propósito del paso de la caravana, el entonces procurador dice, bueno, estoy dispuesto a hacer algo frente a las desapariciones, lo cual fue un momento importante porque fue reconocer el problema que se estaba viviendo en Nuevo León y a partir de ahí empiezan una serie de reuniones que se fueron realizando periódicamente cada 2 meses, hasta ahorita vamos en la reunión número 24 que se llevó a cabo en 2015, ya con el nuevo gobierno del Estado de Nuevo León. Estas reuniones se llevan a cabo con la presencia de los ministerios públicos, sus coordinadores, participan las personas afectadas por la desaparición de un familiar y también integrantes de la organización CADAC. Ahí se revisan técnicamente los casos, los avances y o los retrocesos y se impulsan demandas tanto para el caso concreto como también algunas que benefician al conjunto de familiares. A partir de ese momento, como les decía, se acercan muchos otros casos a CADAC. Al trabajo de interlocución que ahora menciono, se suma también un trabajo de acompañamiento psicosocial que implica el acompañamiento social, es decir, revisión de gestiones, qué es lo que requiere la familia, el acompañamiento psicológico, colectivo, individual y también el acompañamiento desde el área de educación.
Ahorita las familias se reúnen semanalmente. Ahí se proporciona ese acompañamiento organizativo, realizándose en ese espacio contención emocional, intervención psicológica, identificación de necesidades sociales y gestión para su atención. Asimismo, a la par de las reuniones con las personas adultas que integran este grupo se llama Amores, así se pusieron las señoras, la mayoría son mujeres, también hay algunos padres que tienen hijos desaparecidos que acuden. Amores significa agrupación de mujeres organizadas por los ejecutados, secuestrados y desaparecidos de Nuevo León. Entonces, a la par de esas reuniones que se hacen de manera semanal en CADAC, también se reúnen, hay reuniones con los niños y niñas familiares de personas desaparecidas. Es decir, la persona adulta acude al grupo de Amores y lleva al hijo, a la hija o al nieto, que es también familiar de la persona que se encuentra desaparecida. El acompañamiento integral que hemos realizado a lo largo de poco más de 6 años de trabajo nos ha permitido identificar y constatar el impacto que tienen las desapariciones en niñas, niños y sus familiares. Sobre ello podemos hablar en 2 sentidos, que ya lo mencionaba Jesús y también Ariel de Naciones Unidas. El primero es cuando el niño o niña es quien se encuentra desaparecido, o bien la otra situación es cuando el niño o niña es afectada por la desaparición de un familiar. De acuerdo, aquí retomo algunos datos que ya ha mencionado Martín, de acuerdo al análisis de la Redim, que realizó con base en la información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México, han sido reportados como desaparecidos 6,725 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años. De este dato que ha sido proporcionado, 361 niñas, niños y adolescentes corresponden al estado de Nuevo León. Por otro lado, mencionarles que en nuestra organización hay un registro de más de 1,300 personas desaparecidas de 2009 a la fecha, y de estas personas 27 son niñas o niños que han sido desaparecidos por funcionarios públicos o delincuencia organizada y cuyas edades oscilan entre los 3 y 17 años, concentrándose más de la mitad entre los 14 y 17 años. Ahí en la imagen hay 3 niños que que se encuentran desaparecidos. El primero de ellos es Israel, es el que hacía mención Juan Martín hace un momento. Israel fue desaparecido por policía de un municipio de Nuevo León que está en el área metropolitana y que se llama Juárez. Él estaba con otros muchachos con los que trabaja en un vivero, su familia es migrante, son originarios de Veracruz y tienen un negocio, un vivero en Juárez, Nuevo León. Estaban haciendo una entrega de plantas, de ahí se pasaron a un bar y tomaron una cerveza con los otros muchachos y entonces ya no los dejaron salir, no podían, al parecer hubo una discusión con las personas del bar, ya no podían pagar la cerveza que habían pedido y ya no los dejaban salir. Entonces Israel le habla a su hermano y le dice que vaya por favor a ayudarlo, y cuando el hermano va en la avenida se topan los dos y ve el hermano cómo a Israel se lo está llevando la policía municipal de Juárez, Nuevo León. Se acerca y les dice que qué pasa y la policía les dice es que abolló una patrulla, entonces nos lo vamos a llevar. Le preguntan al hermano si es el hermano, pero el otro muchacho, el otro niño tenía mucho miedo y le dijo no, solamente estaba preguntando. Entonces se lo llevan a Juárez, a las instalaciones. La mamá va a preguntar por él, le dicen sí, aquí lo tenemos, pero venga usted en unas horas. Vuelve a ir, le dicen, le está dando, ahorita le va a dar unas cachetaditas el Ministerio Público, pero usted espérese. La señora está muy angustiada, se va y la siguiente ocasión que regresa le dicen que no han detenido a ningún muchacho con ese nombre, y desde ese momento, que fue en 2011, se desconoce el paradero. Ya ha habido todo un avance en la investigación, es decir, hay gente detenida, las personas que le decían que eran jefes de ahí de la corporación, pues resultó que eran zetas. En ese momento, en 2011, era muy fuerte el contubernio que había con delincuencia organizada y entonces se hacían pasar por comandantes, es decir, había todo un acuerdo, eran comandantes, pero igual era un zeta, ¿no? Entonces hay una clara desaparición forzada a un menor de edad, tenía entonces 17 años Israel y sigue sin ser localizado. Hay ya gente que está detenida, que ha sido consignada,
policías, la persona del bar, pero bueno, la familia sigue por supuesto, con una fuerte angustia por la no localización de Israel. Entonces, esta es una de las, digamos, de las primeras, una de las maneras en las que se afecta a niñas y niños, es la desaparición directa. Bruno, el que está al lado, es un menor de 3 años que fue desaparecido junto con su mamá por gente de delincuencia organizada, y Carlos Alberto también es otro joven que por delincuencia organizada ha sido desaparecido, y bueno, están sus familias buscándolos dentro de esta organización que se llama Amores. Además de mencionar esto, que en los casos que hay en CADAC son 27 niños y niñas que han sido desaparecidos, también hay la atención de otros menores de edad que son familiares de personas desaparecidas. Otro dato, antes de pasar a lo siguiente, a proporcionar, es el que arrojan estadísticas de un grupo que desde 2014 existe en Nuevo León, que se llama Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata. Este grupo opera un protocolo, que es un procedimiento de búsqueda e investigación, que se impulsó desde 2013. Entonces, se impulsa este protocolo con la participación de CADAC, con gente de la misma Procuraduría y con el aporte de expertos internacionales. Ariel Tulinsky participó, Alan García también participó de la Oficina del Alto Comisionado y algunas otras personas. Entonces, el GEDI tiene la obligación de actuar inmediato. El nombre lo dice, es el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, y lleva casi 2 años de funcionamiento. Ahorita hemos visto en una valoración que hicimos de 1 año de trabajo que tiene una efectividad del 88%. Entonces, si bien hay gente que se ha localizado, que se fue de manera voluntaria, otras situaciones donde estaban con amigos, también hay casos donde hubo delincuencia organizada involucrada o de desaparición forzada. La cuestión aquí es que tienen la obligación de actuar y lo tienen que hacer y lo están haciendo de forma inmediata. El dato sobre el GEDI de marzo de 2014 a marzo de 2015 sobre menores de edad registrados como desaparecidos es el que ustedes están viendo ahí, que son 836, de los cuales 631 son niñas, y está ahí mal el dato, y 205, perdón, se me fue el dato de aquí por estar… Ajá, son mujeres. Entonces, están estas 3 informaciones sobre la desaparición de menores en el estado de Nuevo León. El impacto negativo que la comisión del delito de desaparición genera en aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido desaparecidas se centra en primera instancia en la evidente violación de los derechos a la libertad, a la seguridad y a la integridad física, y en consecuencia los demás derechos son vejados, incluido eventualmente y de manera por supuesto sumamente injusta el derecho a la vida. Ahora, el impacto negativo en niñas, niños, quienes tienen un familiar desaparecido, se observa en la violación de una serie de derechos a la dignidad, a la familia, a la recreación, a la educación, a la salud, a la integridad personal, a un nombre, a la justicia, a la protección, al desarrollo, a ser cuidado por sus progenitores. Hay un impacto total en la familia después de la desaparición en todos los ámbitos, en el ámbito económico, educativo, social, en la salud. Es decir, en términos cotidianos, la vejación de estos derechos se traduce en concreto para niñas, niños y adolescentes en esto siguiente. Se muestra con la atención que proporcionamos, nos damos cuenta de esta afectación. Hay deserción escolar, ya sea por la afectación económica, por el bajo rendimiento escolar que se genera o por el temor de la familia de que el niño o niña acuda a la escuela. Como en el caso de Israel que comentaba hace un momento, desaparecido por policías de Juárez, la hermana Nancy dejó 1 año la escuela, la familia tenía temor de que acudiera por el temor de que fuera también desaparecida. Hay daños a la salud física y psicoemocional, estrés postraumático, alteración del sueño, pérdida de apetito, fatiga, tensión, nerviosismo, llanto recurrente, depresión, tristeza, apatía, desesperanza, culpa, confusión, ira, debilitación de la fe, daño físico concreto, mala alimentación. Hay también un entorno de tensión, desplazamiento de la vivienda en algunos casos por protección.
falta de espacios de interacción y recreación, también ocasionados por la desaparición. La incertidumbre que se genera ante la desaparición hace que el tiempo de alguna manera se detenga en las familias, negándose a sí mismas la posibilidad de seguir viviendo y elevando la culpa incluso a pensar constantemente lo que pudiera estar viviendo a su ser querido desaparecido y sufrirlo de alguna manera, no comer, no celebrar cumpleaños, dormir en el piso. Nos contaba Julio, uno de los señores que acude al grupo, que cuando se llevan a su hijo, ellos tenían un lote de autos, viene la delincuencia organizada, se lo llevan, él empieza a gritar, a pedir ayuda y bueno, dice, nadie en ese momento me quiso ayudar, había gente que estaba pasando y no me quisieron ayudar. Se entiende que la gente también tenía mucho temor, pero él contaba cómo lo vivió y dice, a partir de ese momento, su esposa, que se llama Doris, y él estuvieron durmiendo diario durante 4 años en la entrada de su casa, en el piso, esperando a que llegara su hijo, ¿no? Y está toda esa parte de la culpa, de cómo voy a dormir yo en la habitación si mi hijo no sé cómo está pasando la situación, lo que está viviendo, ¿no? Lo veíamos también en diciembre, o lo podemos ver en cada diciembre en las familias, la Navidad, ¿no? ¿Cómo voy a celebrar la Navidad? ¿Cómo voy a celebrar el Año Nuevo si mi hijo no está, ¿no? Entonces es muy difícil la situación que van viviendo y bueno, todo esto pues con el acompañamiento tratamos también de poder apoyar, ¿no? Los niños y niñas familiares de desaparecidos suelen vivir más en incertidumbre después del acontecimiento, más que un adulto, debido a que más de las veces las personas adultas, ya sea por falta de herramientas, por no saber qué hacer, por negarse a la realidad o por evitar un daño emocional a los menores de edad, construyen una idea irreal sobre el paradero del desaparecido, ¿no? Está trabajando en otro lado, está de vacaciones, se va a ir pero ya no tarda en regresar. Entonces esto se observa en los niños y niñas como una presencia-ausencia acompañada de constantes interrogantes sobre el cuidado parental. Los síntomas observables son algunos de los ya mencionados: falta de motivación en la escuela, aislamiento social, retraimiento en actividades que se realizaban normalmente y ansiedad por separación. Frecuentemente los niños y niñas además despliegan su propia versión sobre la ausencia de su familiar desaparecido, construyen historias fantásticas y se sienten culpables por la ausencia. Pueden además tener regresiones, ¿no? Si son niños más grandes, volver a orinar en la cama o a chuparse el dedo. En los adolescentes se reactivan angustias infantiles, confusión de la identidad e identificaciones futuras con el familiar desaparecido. Se encuentran también entre las problemáticas la elección vocacional y la vida laboral, además de problemáticas futuras sobre la maternidad o paternidad al formar una familia, y posibles tendencias a caer en adicciones, tabaco, alcohol, otras drogas, o a tener actitudes negativas. Asimismo, las afectaciones por desaparición pueden derivar en la incursión de niños y jóvenes en actos de violencia. La desaparición se orienta a destruir los proyectos de vida, por eso la importancia de trabajar en ello, de romper con la intención que tiene la desaparición de eliminar la vida, el proyecto de vida. Aquí hay 2 imágenes que ustedes ven ahí en la pantalla. Es un ejercicio que hizo una de las psicólogas en estas pasadas semanas, en estas 2 semanas, de lo que deseaban los niños y niñas para este año, ¿no? Qué es lo que sus propósitos y qué desean. Y pues ahí se ve ese deseo de que el familiar desaparecido esté con ellos. En el de la derecha dice que mi papá regrese a mi casa a estudiar más, salir más, entre otras cosas, ¿no? En el de la izquierda dice que mi hermano regrese a mi casa, ¿no? Y también pues la motivación de estar yendo al grupo, de juntarse con otros niños y niñas. Las personas adultas que tienen un familiar desaparecido no saben siempre lidiar con los problemas que enfrentan los niños y niñas afectadas, ya que no siempre cuentan con herramientas para hacerlo, pues además están viviendo su propio dolor. Además de sentir un aislamiento social, pues en muchas ocasiones la gente de alrededor, la propia familia, los vecinos, las amistades, se alejan porque sienten temor o porque pueden sentir que están involucrados en alguna cuestión, porque está todo el tema que ya se ha señalado de la criminalización, ¿no? De pensar que la gente está desaparecida porque cometió un crimen. Y esto lo repercute en las personas adultas y por supuesto repercute en los niños y niñas.
Quiero comentarles un par de casos, ya he comentado algunos, de algunos niños que son atendidos en este grupo de menores de edad que atiende el área de psicología, para que podamos ver cómo todo esto que he comentado pues se refleja en casos muy concretos. Flor es una niña que tiene 8 años de edad. Ella, quien acude al grupo Amores es la abuela se llama Carmen, ella acude con su esposo que se llama Lorenzo. Carmen y Lorenzo, su hijo que se llama Luis Alberto Miranda está desaparecido desde 2011. En ese entonces Flor tenía 4 años. Y bueno, la abuela Carmen siempre ha estado en la búsqueda de su hijo, va a las reuniones, revisa expedientes. Y bueno, la situación de Flor, esta niña de 8 años, ha sido muy complicada porque a partir de la desaparición de su papá, la mamá ha tenido una situación de salud muy complicada, por eso eventualmente también la dejan con Carmen, la abuela. La mamá ha tenido crisis nerviosas, ha estado en el psiquiátrico y entonces la niña acude a Cadac junto con la abuela. Aquí en Flor podemos ver cómo la niña es llevada también, además del trabajo en el grupo, también es atendida de manera individual por su inestabilidad emocional y déficit de atención. Desde la desaparición del padre de Luis Alberto, ella presencia la primera crisis nerviosa de su madre, de la cual se separó temporalmente mientras se le podía dar de alta del psiquiátrico. Siempre se le mantuvo a distancia de todo el acontecimiento de la desaparición. Su inestabilidad emocional se presenta como rabietas, llantos, los cuales a la brevedad desaparecen y vuelven en forma de ansiedad. Hay alteraciones constantes en el ánimo de Flor. La abuela menciona que la niña es distraída, su atención se desvía frecuentemente y llega a tener periodos en que está viendo un punto fijo, pensando en nada, ¿no? La niña sabe sobre la desaparición de su padre apenas hace 6 meses. Ese es el caso de Flor. Hay muchos otros casos, por ejemplo el de Santi. Santi es un niño que tiene 3 años. Él acude al grupo, quien va es la mamá se llama Tania, el esposo de Tania está desaparecido, que es el papá de Santi, y él tenía solo 5 meses cuando su papá es desaparecido, ¿no? Entonces, pues ha tenido un desarrollo muy complicado. La edad en que le ocurrió la desaparición mantuvo a su madre muy cercana del niño. Él presenta síntomas de ansiedad por separación, donde a partir del 1er año presenta excesiva ansiedad persecutoria o amenazante por temor a lo desconocido, además de un sufrimiento excesivo cada vez que se separa de su madre. Tiene un hermanito mayor que también acude al grupo, pero la condición del otro niño es distinta. A muy temprana edad padeció de hemorragias constantes en la nariz e inflamación en las anginas. Hay repercusiones psicológicas, psicoemocionales, pero también físicas en la salud de los familiares. Entonces, digo, hay otros casos, pero para no extenderme más, si toda la situación que viven las familias en su conjunto es muy complicada, se impacta todos los ámbitos de la vida y particularmente de los niños y niñas y adolescentes es todavía más fuerte lo que viven. En muchas ocasiones, como ya ha sido señalado, no saben cuando son muy pequeños de la desaparición, entonces la dificultad es mayor. Bueno, para contrarrestar la afectación psicoemocional generada y favorecer la rehabilitación se debe incluir la atención médica, psicológica, servicios jurídicos y sociales. Aunque el dolor consecuencia del crimen vivido no es posible curarse, sí es posible, con cierta atención, una posible recuperación, un resignificado de lo que se ha vivido, y en ello se centra la atención psicológica, hablando particularmente de esa atención proporcionada por Cadac, favoreciendo la búsqueda de recursos propios en las personas, en los niños y niñas para afrontar la realidad, aunado al acompañamiento jurídico, grupal y social para acceder a la justicia y a la búsqueda de su ser querido. Es necesario y urgente que las acciones para atender las desapariciones de personas tengan siempre presente una mirada desde la infancia, rompiendo con la invisibilidad que existe en nuestra sociedad hacia la violencia vivida por niños, niñas y adolescentes. Se requieren políticas especiales de atención. Se requiere que este sector acceda a la justicia y la reparación integral. Es necesario contar con ello en la ley próxima a aprobarse. Es necesario que la perspectiva de creación y aplicación de leyes y políticas públicas tenga como centro el interés superior del niño y la niña, como lo indican instancias internacionales que ya ha sido mencionado y como lo demanda esta propia realidad que hemos estado comentando. Gracias.
Agradecemos la participación de la licenciada Liz Sánchez Reina. Damos paso ahora al tema de la desaparición de personas migrantes, colocando el foco en la infancia. Ponencia que expone Marta Sánchez Soler, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano. Marta Sánchez Soler es socióloga y coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano. Ha trabajado en el tema migrante durante los últimos 20 años. Organizadora de la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en tránsito por México que cada año se realiza. Cedemos el uso de la voz a Marta Sánchez Soler. Muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos, Juan Martín. Yo me siento un poco extraña en esta mesa porque nosotros no somos especialistas en niñez. Nosotros trabajamos más con las madres de los migrantes desaparecidos en México, en tránsito por México, entre los cuales no tenemos denuncias de lo que se consideraría típicamente como niñez desaparecida. Pero hay algunas cosas que me gustaría decirles bajo ese punto de vista de que si digo alguna barbaridad, tomen en cuenta que nuestra especialidad no es la niñez migrante. Pero sí quiero hablar de la niñez migrante porque es Obama realmente quien la situó en la agenda nacional en términos de migración. Cuando a mediados de 2014 tuvieron un gran influjo de personas migrantes en Estados Unidos más allá de lo que esperaban, decidieron enfocarlo en lo que ellos llamaron la crisis humanitaria de la niñez no acompañada. Y esto de crisis humanitaria de niñez no acompañada para Estados Unidos, para nosotros, analizándolo, pues era un mecanismo de propaganda con medias verdades y con una intención muy clara de lograr la voluntad de la gente, de lograr la buena fe de la gente para proteger a toda esta niñez no acompañada y poder apretar las medidas de contención migratoria y trasladar las culpas hacia los padres o hacia los polleros, los contrabandistas. Resulta que esta niñez no acompañada, en primer lugar, no es una niñez no acompañada. No acompañada en términos formales quiere decir que no van con su padre o con su tutor. Llegaron al extremo de poner en prensa que un niño de 11 meses no acompañado. Pues obviamente que esta niñez iba acompañada. Y va acompañada, en primer lugar, de la familia, va acompañada de parientes, va acompañada de amigos, de gente de la comunidad y también de los polleros que los trafican. ¿Por qué? Preguntaban respecto a la criminalización de esos padres irresponsables que permiten que sus hijos crucen el territorio mexicano sabiendo lo peligroso que es. Y nosotros que hemos hecho las encuestas, la gente nos dice, pues sí, es mucho más peligroso dejarlo ahí. Cuando menos si contrato a un buen pollero, tengo la esperanza de que me va a llegar. Mientras que si lo dejo ahí, tengo la certeza de que me lo van a matar. Entonces sí hay una crisis humanitaria, pero no precisamente domiciliada en los Estados Unidos. La otra parte de la falsedad o de la distorsión o de la información a medias es el manejar el concepto de niñez. Y aquí yo creo que tenemos que prestar muchísimo cuidado y muchísima atención. Cuando yo platico con esos migrantes no acompañados, dicen, yo soy un joven, soy migrante, soy jefe de familia y soy independiente y soy indocumentado. La mayoría de los migrantes que entran dentro de este cajón que llamamos niñez, que va hasta los 18 años, son mayores de 17 años y en muchos casos tienen sus propias familias ya formadas. Son gente de barrios, son gente de lugares muy marginados, son gente de barriadas, son gente que ha vivido en la calle, son gente que se ha mantenido sola por años y que
no los podemos tipificar como niños, ni siquiera los podemos tipificar como adolescentes, porque la vida ya los hizo ser otra cosa, que deberíamos poder tipificar para que las medidas que se tomen dentro de la ley les beneficien, porque si no los describimos correctamente, pues evidentemente que las medidas que pidamos o que logremos que pongan en la ley no los van a beneficiar. Yo hice el estudio de esos 63,000 niños no acompañados que manejó tanto Estados Unidos del 2014, y de esos 60 y tantos mil, solo 500 eran menores de 3 años y solo 1,200 eran menores de 13, que obviamente no iban solos, iban con gente, la mayoría iban con sus propias madres solteras, porque de lo que creció en 2014 no fue que la niñez no acompañada decidió correr hacia Estados Unidos, sino que toda la migración en conjunto creció porque las circunstancias en sus países los obligaron. Esto fue un fenómeno claramente definible como desplazamiento forzado. Y corrieron todos, lo que sí aumentó fue la gran cantidad de madres con hijos pequeños que creció, y también creció la cantidad de jóvenes que siempre se han ido, cuya media de edad es de 16 años, muchos 14, 15, 16, 17, que siempre han caminado solos por la ruta migratoria y que no es un fenómeno nuevo. Entonces, esto de la niñez, pues la recomendación a los expertos es que se tipifique claramente y se particularice, como decía nuestra compañera Alejandra. No se puede aventar todo al mismo saco y tratarlo todo de la misma manera. Realmente hay que hacer un esfuerzo muy importante para que las medidas puedan corresponder con las necesidades de esa edad. Bueno, eso es parte de lo que yo quería plantearles, porque es parte de lo que vemos en campo. Hay muchas cosas que pudiera hablar de esta niñez no acompañada que Estados Unidos situó en la agenda mexicana, pero eso nos lleva a otros asuntos que tienen que ver con la ley de migración y con la indocumentación y con todo lo que no hemos logrado conseguir que haga este país. Por lo tanto, ya no me puedo meter en ese tema, solo decirles que utilizar la figura del niño como parte de un esquema de propaganda para lograr que las poblaciones, tanto en México como en Estados Unidos, como en Centroamérica, como en cualquier lugar, acepte que se va a endurecer la vigilancia migratoria, me parece absolutamente perverso, y que esa figura de la niñez debe de alguna manera protegerse, porque si no, en estos países todo se prostituye y todas las palabras no quieren decir lo que querían decir originalmente, y entonces tenemos que cuidar mucho el concepto de niñez y también el concepto de juventud, y también buscar cómo tipificar a estos jóvenes que, como les decía, ellos mismos se describen como migrantes indocumentados, independientes, jefes de familia, y no se identifican obviamente con la descripción de niñez. Sin que eso quiera decir que yo estoy porque no les den la protección que la ley les permite. Por supuesto que queremos que los protejan, pero queremos que además el interés superior de la infancia tenga de alguna manera otra definición que incluya y que defina perfectamente bien a esta población que no se puede definir como infancia. Nosotros, la otra parte del problema es cuántos son los migrantes que desaparecen en este país, cuántos son los migrantes jóvenes que desaparecen en este país. Bueno, ¿cómo cuantificar una población que es invisible, que no tiene registro, que no tenemos datos, que sabemos que son cifras estratosféricas? Nosotros nos hemos colgado desesperadamente como organización de las estimaciones que se derivan de un estudio que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2009 y que actualizó en 2011,
y que hablaba de los, que por cierto los pusieron en verdaderos problemas con la autoridad mexicana, y que hablaba de los secuestros semestrales que se dan en contra de migrantes. De ahí, charlando con la gente que hizo la propia investigación, con los visitadores que trabajaron en ello, llegaban ellos a la conclusión de que a partir del 2006 son más de 20,000 migrantes que desaparecen en este país por año. Entonces, si estamos hablando del 2006 a la fecha, pueden ustedes pensar que son cantidades estratosféricas de migrantes que desaparecen en nuestro país. Nosotros nos hemos sentado en la cifra de entre 70 y 120,000 porque no tenemos no hay otra forma. Esa es la única que tiene un acercamiento a lo que es posible que haya estado sucediendo en este país durante todos estos años. Nosotros les hemos propuesto a los países centroamericanos que incluyan en sus censos nacionales las preguntas que permitan que las familias digan cuánta gente les hace falta, pero nadie quiere cuantificar. La verdad es que nadie quiere cuantificar los migrantes que desaparecen en México. Los países de origen, porque de alguna manera demuestra sus fracasos, el fracaso de los modelos. México, porque no quiere, obviamente, aceptar la culpabilidad de las desapariciones. Y el país de destino, porque tampoco le interesa que se cuantifiquen para poder utilizar esa mano de obra sin ninguna restricción cuando llegue el momento que la ocupen. Entonces nadie quiere saber qué está pasando con los migrantes en tránsito por este país. Entonces, una de las cuestiones cruciales sería tener algún mecanismo para poder cuantificar. Ahora, Centroamérica no puede generarlo más que a través de los censos, porque la punta de entrada para que se registre un desaparecido es una denuncia formal ante un ministerio público. Yo le he platicado con las autoridades y les he preguntado, ¿y qué pensarían ustedes si 70,000 familias llegaran a México a denunciar ante el Ministerio Público la desaparición de sus familiares? No hay forma de denuncia. Hay un subregistro brutal, tanto de mexicanos como de extranjeros. Los mexicanos, porque no todos quieren denunciar, y muchos no denuncian por miedo, y muchos no denuncian porque no creen en el valor de la denuncia. Y los extranjeros, pues porque no, independientemente de que las otras razones también apliquen, no pueden venir a México a fincar una denuncia. No tienen ni documentos para venir, ni dinero para venir, ni la menor esperanza de que México les vaya a solucionar sus problemas. Entonces el primer gran punto sería la posibilidad de cuantificación. Entonces, tenemos un poco redefiniciones pendientes en todos los conceptos que utilizamos ahora, que ya han caído en la obsolescencia. Tenemos también el problema de la cuantificación, y finalmente lo que más nos han dicho las madres, y esto ya estoy hablando en función de lo que las madres perciben y sienten, es el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. Entonces, el tercer punto más importante para nosotros sería el derecho a la justicia, el derecho a la verdad y el acceso a la justicia. Y cuando hablo del derecho a la verdad, lo hablo prácticamente por experiencia directa. Nosotros hemos acompañado, uno de los casos que hemos acompañado de las madres que tienen hijos desaparecidos en México es el caso de Ana y de su hijo Óscar. Ana vino con nosotros en la caravana de 2011, y cuando ya estábamos a mitad de la caravana se acerca y nos dice que ella no puede regresar a Honduras. En primer lugar, no puede regresar porque se escapó de su casa siendo víctima de violencia doméstica, no la dejaban unirse a la caravana para venir a buscar a su hijo, y en segundo lugar, porque quería quedarse a buscarlo. Entonces, arreglamos las cosas de tal manera que se pudiera quedar, negociamos con el Instituto Nacional de Migración sus permisos, y se quedó en México y está en México desde entonces.
La hemos acompañado en su búsqueda. Nosotros nos especializamos en encontrar gente con vida. Hemos encontrado desde que empezamos con las caravanas a más de 250 migrantes desaparecidos. Pero en el caso de Ana, nosotros veíamos indicios muy claros de que el caso tenía participación del crimen organizado. Entonces, cuando empezamos a hacer las investigaciones, nosotros hacemos pesquisas por todos los medios habidos y por haber, incluyendo los electrónicos. Nos encontramos con notas de periódico que hablaban de unas camionetas que habían sido encontradas incendiadas con cuerpos calcinados y con los nombres de la gente a la que pertenecía esas camionetas que coincidían con los nombres de a quienes Ana desde Honduras les había mandado dinero para pagar una extorsión. Entonces, todo indicaba que el crimen organizado tenía algo que ver ahí. Sabíamos que, porque identificaron los cuerpos, que no había fallecido el joven en ese incidente, pero que los dueños eran dudosos. Luego seguimos investigando y nos dijeron que no fuéramos a parar en los lugares que mencionaban en los pueblos que mencionaban las notas de periódico, porque eran pueblos absolutamente tomados por el narco y que no entraba ni la policía, así que no nos metiéramos nosotros. Entonces tuvimos que tomar la decisión de irnos por la vía legal y formal de hacer una denuncia a la PGR, dado que nosotros no podíamos hacer la investigación en forma directa, porque todo parecía indicar que era demasiado peligrosa, y ni permitir que Ana fuera, por supuesto. Entonces se fincaron las denuncias y tanto en la PGR aquí como en la de Guadalajara, porque esta desaparición ocurrió en Jalisco. Ana nunca dejó, ni nunca ha dejado, y todavía sigue yendo a la PGR prácticamente día sí y otro también, a molestarlos y a empujarlos a que hagan su trabajo. Y lo que hemos recibido en todo este tiempo es una crónica de torturas. Nunca le han dicho la verdad, nunca le han demostrado qué es lo que encontraron. Finalmente, a fines del 2011 le enseñaron la fotografía de un cuerpo que habían ahorcado y colgado en un puente de Zapopan. Y Ana se quedó con la angustia terrible de que sí se parecía un poco a su hijo, pero la fotografía era demasiado dudosa, y les pidió que hicieran la prueba de ADN, que es obligación hacerla. Ella ha dado ya 3 o 4 muestras de ADN. Finalmente lo que averiguamos fue que nunca le hicieron prueba de ADN y que el cadáver ya lo incineraron y que no le han querido enseñar el resto del expediente. La fotografía demuestra que traía un teléfono celular cuyos números nos pueden ayudar a identificar. Nunca se lo han presentado. Ya hemos trabajado con la CNDH nacional, con todo el mundo está interviniendo para obligar a la PGR a darnos las pruebas. Una vez le enseñaron el oficio de que sí le hicimos la prueba de ADN, un oficio sin fecha y sin firma. Las pruebas de ADN nunca han aparecido. Ahorita estamos siguiendo otra posibilidad, que es a través de las huellas digitales, porque los países de Centroamérica, cuando les dan su DUI, su credencial, su identificación oficial, sí les toman huellas digitales, y la PGR dice que tiene las huellas digitales. Entonces estamos ahorita solicitando las huellas digitales a Honduras, a ver si logramos, porque la angustia de esta madre, a la que le hemos dado pues, todo el acompañamiento posible, y que ha sido admirable su conducta, admirable. Dice, ¿cómo sé yo que estas cenizas que me están queriendo entregar son las de mi hijo? ¿Y cómo sé yo finalmente que mi hijo de veras es el de la fotografía? Entonces, esto ha sido una tortura de más de 2 años y medio. No es posible que nuestras autoridades se comporten de esa manera.
O sea, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia es algo que tiene que tener una prioridad, aunado, por supuesto, el derecho a la verdad implica el proceso de búsqueda y los protocolos de búsqueda. Y pues estas son las apreciaciones que desde nuestra perspectiva, de nuestro trabajo, podemos decir que son las que más nos impactan. No quiere decir que sean las únicas, es una ley que se debe estudiar con muchísimo cuidado y que pues debemos tratar de que no les acontezca lo mismo que a otras leyes que hemos promovido, como la ley de migración, que finalmente la mutilan con los reglamentos y la acaban de mutilar con la práctica, porque ya quisiéramos que, aunque no fue lo que queríamos, la siguieran, estaríamos mucho mejor. Entonces, muchas gracias por su atención, y la ley es la ley y la realidad es la realidad. Gracias. Muchas gracias a nuestra última ponente, Marta Sánchez, y por supuesto a los integrantes de esta primer mesa de trabajo por sus brillantes aportaciones al tema de las desapariciones en México, particularmente en niñas, niños y adolescentes. Vamos a dar a continuación un receso de 15 minutos para continuar nuestro programa. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo esta primera mesa de trabajo titulada Desaparición de niñas, niños y adolescentes en México, causas y consecuencias. Esto le comento que es en el marco del Foro Desapariciones en